Hola a todos, mi nombre es Constanza Barca y soy ayudante en teorías de la cognición. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el embodiment, que podemos traducirle como corporalismo y así es como lo vamos a entender a lo largo de la vida ayudantía. Bien, el primer texto del que voy a hablar se llama Embodiment as a Unifying Perspective for Psychology, que puede ser entendido como corporalismo como una perspectiva unificadora para la psicología. Glember en primer lugar nos dice que para poder comprender de qué trata el corporalismo tenemos que tener clara cuál es la idea a la base y la cual refiere a que todos los procesos psicológicos son influenciados por la morfología del cuerpo, los sistemas sensoriales, el sistema motor y las emociones. Y a partir de esta idea, que márquenla, es muy importante, a partir de esta idea se desarrollan las diferentes versiones de la teoría corporalista. En el primer apartado, Glenberg nos propone 3 puntos acerca de cómo podemos ver que el cuerpo está unificado con los procesos psicológicos o interrelacionado, como lo ocupa él en inglés. Y en el primer punto del que habla es que hay una certeza acerca de cómo los procesos psicológicos han evolucionado para poder sobrevivir y reproducirse. Y estos dos últimos conceptos estarían eh, requiriendo de la interacción continua con el mundo físico y el mundo social, la cual se produce ya a través del cuerpo. Esa sería la primera idea que Glenberg plantea. El segundo argumento va desde la filosofía y habla desde que la similitud de los objetos está relacionada con el número de características en común de los objetos jugados. Ahora bien, el autor nos pone en la encrucijada de que uno puede dar todas las semejanzas del mundo que quiera, pero hay algunas que pueden sonar absurdas. ¿Y por qué eso suenan absurdas? Porque son unas semejanzas que no están relacionadas con las interacciones humanas. Entendiendo interacciones humanas como las que son guiadas por las características que podemos seguir. Pongo un ejemplo que también lo pone él y es que nosotros podemos, no sé, mm, podemos hablar de en qué se asemeja una manzana con un computador y podríamos decir que hoy en día ambas son producto del trabajo del humano. Claro, una se cosecha y la otra se construye, pero no sería la primera semejanza, o sea, incluso quizás no se nos ocurra una semejanza en un primer momento. No como si yo les pidiera que pensaran en computador y en teléfono, que ambos son medios de comunicación y es mucho más rápido pensarlo y además tiene que ver con cómo nosotros estamos interactuando con los objetos, en cómo percibimos que nos sirven. Ese sería el segundo punto. Y el último propone que el ser humano es una criatura simbólica y que para que nosotros podamos comprender esos símbolos tienen que estar fundamentados en algo. Y ese algo se refiere a los sistemas sensoriales, a las acciones y a las emociones. Eso como en un primer apartado. Bueno, siguiendo con la introducción que hace Glenberg acerca del corporalismo para entenderlo mejor, habla de 3 acercamientos teóricos. El primero es de Lakoff y Galès sobre los significados corporalizados entendidos de la metáfora. Bueno, para los autores las metáforas son mucho más que una forma de hablar, sino que refieren a cómo las personas refieren una forma de representar y actuar sobre conceptos abstractos y que aquellas representaciones estarían dando cuenta de las interacciones del cuerpo con el mundo. Los autores ponen un ejemplo que la frase de volando alto en español, en donde refiere a que ellos entienden que si uno dice esa frase, la persona anda feliz, anda contenta, anda saltando, anda riendo, etc. Pero aterrizándolo un poco más a los chilenos, podríamos hablar de la metáfora de se levantó con el pie izquierdo. Nosotros automáticamente asumimos que está hablando de una persona que anda malhumorada, anda irritable, mejor no acercarse, etc. Ya como con esa frase podemos ver mucho mejor la implicancia que tiene el cuerpo en la metáfora. El segundo acercamiento, perdón, es el de Barsalus, que propone un sistema perceptual simbólico, en donde dice que a partir de un símbolo referente que extraemos del mundo exterior, integramos aquí información y a partir de la actividad neuronal resulta un símbolo perceptual en nuestra mente, que podríamos entenderlo quizás como una representación en términos un poco más cotidianos, el cual no sería una capacidad exacta, sino que subyace a los componentes que fueron atendidos en la experiencia. No sé si explicar un poco más porque creo que podríamos verlo incluso, traten de pensar en el último auto que vieron, probablemente no es idéntico, sino que ni se dieron cuenta cuántas ventanas tenían, sino que el color quizá, que quién iba adelante, quién iba manejando, etc.
pero no termina siendo una imagen, no termina siendo la imagen real que vieron. Y bueno, el tercer acercamiento es el que Glenberg cita uno de sus estudios en donde le pide a los participantes jugar la sensibilidad de algunas oraciones. Las oraciones que ponen son, por ejemplo, leíste arte el lápiz y arte dio el lápiz, y los participantes tienen que indicar si la oración era sensible o no. Movieron la mano en respuesta a la oración y quienes lo hicieron fueron más rápidos juzgando una oración cuando implicaba dirección. Por ejemplo, le diste arte el lápiz y arte dio el lápiz. Cuando hacían eso, ellos lo integraban mucho más rápido y podían hablar y juzgar su sensibilidad. Yo creo que otra de las formas de entender esto puede ser pensando que uno a partir de las acciones motoras integra de mejor manera los significados de ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando, no sé si les pasa, pero cuando uno está aprendiendo los lóbulos cerebrales, no sé, para fundamentos biológicos u otro ramo en el colegio, no sé, uno tiende a decir, no sé, lóbulo frontal, el temporal, el parietal, el occipital. Entonces, como uno que se va tocando la cabeza para integrar un poco mejor la información. Bueno, a partir de esta introducción, el resto del texto, Lemberg nos presenta ejemplos en donde podemos ver los principios del corporalismo mencionados anteriormente aplicados en diversos ámbitos: el desarrollo cognitivo social, el lenguaje, la memoria, etc. Bueno, en el primer ámbito en el que Lemberg aplica el corporalismo es el desarrollo cognitivo y social, en donde afirma que donde la afirmación del corporalismo sería que el desarrollo cognitivo social es dirigido por el desarrollo físico y asociado a los cambios en la acción. Lo anterior se ve ejemplificado en estudios en niños que Lemberg propone, en donde se llegan a tres conclusiones. La primera es que ser capaz de manipular y examinar objetos cambia la naturaleza de la atención del infante desde los movimientos al objeto. Como lo observan esto es que ponen en un primer momento niños que no tienen ningún contacto con el juguete que van a trabajar y solo se los muestran en su recorrido. Entonces hacen un circulito hasta que el niño se habitúa, o sea, ya se acostumbró al círculo y deja de mirarlo. Hasta que el recorrido cambia. Ese es como su principal como cambio de atención. Y en un segundo momento hacen que los niños les ponen unos guantes con velcro en donde el niño puede ir, tocar el objeto, ver cuántas partes tiene, si tiene ojos, no sé si es una pelota simplemente, etc. Entonces lo que provoca es que en este segundo intento el niño ya no tiende tanto al recorrido, sino que a lo que atiende es al cambio de objeto. Si le cambian por una pelota por un cuadrado, ahí es donde el niño como más atento. Esa sería la primera idea. La segunda conclusión que sacan es que aprender una nueva forma de actividad corporal, como es el caminar, cambia la forma en que el niño ve el mundo y afecta en sus respuestas emocionales y sociales. Esto lo ejemplifica muy bien con los niños que saben caminar bien y los que no tanto, y es que los ponen en una situación de tener que pasar por arriba de un precipicio visual, como lo llaman ellos, pero al final entiéndalo como un vidrio en una superficie, en un segundo piso. Entonces tienen que pasar por el piso hacia de una habitación a otra, por ejemplo, y los niños que no caminaban tanto, no les da miedo la situación. Mientras que los niños que sí caminaban tienen un mayor rechazo a caminar por ello porque el precipicio les provoca una discontinuidad de visión, y es porque, claro, están como en una posición más erecta en donde pueden ver todo, mientras que los niños que no saben tanto caminar todavía no toman esta como forma de ver, o como esta dimensionalidad, ¿ya? Y bueno, la tercera conclusión que llegan es que la forma en que el niño manipula físicamente el objeto afecta a los juicios de similitud y categorización. Acá los hacen, yo busqué un poco de este test, pero principalmente hablan de que a dos grupos de niños se les hace jugar con un juguete o algo que tiene una forma simétrica, ¿ya? Que tiene una forma asimétrica. Y se los hace formar, o bien a un grupo se les hace jugar de forma simétrica, es decir, con las dos manos, y a otros se les hace jugar de forma asimétrica, o sea, con una mano. Que principalmente lo que ellos pueden hacer es como, no sé, mover el pinche con una mano y jugar, pero no da mucho más que hacer. Y lo que hacen es que después de eso, después de que puedan interactuar con el juguete de esta otra manera,
se les muestran otros objetos y se les pregunta si son o no simétricos. Y lo que los niños responden es que los que jugaron con las dos manos tienden a responder que el juguete es muy simétrico, mientras que los que jugaron con una responden que el juguete era asimétrico. ¿Ya? ¿Qué nos demuestran estas tres conclusiones y qué nos demuestran como estos estudios? Es que las acciones que cometemos con nuestro cuerpo, poder examinar, observar, el seguir un camino, el jugar con una mano, ver la distancia, sí influyen en cómo vamos a procesar la información. Bien, el segundo ámbito en el que Glenberg aplica el corporalismo es el lenguaje, en donde la idea principal que plantea es que las oraciones son entendidas simulando el contenido de la oración, usando sistemas neurales usados para la percepción, la acción y la emoción. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir con esto el autor? Es que el entendimiento de ciertas oraciones que escriben movimientos requieren de la activación de los sistemas neuronales que los perciben. Por ejemplo, si yo les pongo ahora la idea de eh, tú andas en bicicleta por el parque, probablemente alguna zona de tu cerebro para entender eso activó las zonas en las que tú mueves las piernas. ¿Ya? Y respecto a las emociones, habla de que un estado emocional va a facilitar también la comprensión de una oración mientras ésta describa el mismo estado. Si yo les digo, Camila mira desesperanzada por la ventana del día lluvioso, es probable que si alguien ahora mismo está agobiado, está cansado o está en un ánimo bajo, es más probable que lo entiendan como algo triste, que es como la intención o como la descripción implícita de la oración. ¿Ya? En el tercer ámbito en que lo aplica el corporalismo es en la memoria, en donde dice que la memoria refleja una modalidad específica y un ejecutor específico interactuando con el mundo. Esto se clarifica con un experimento que propone, que es donde se le pide a ciertas personas que escriben con un dedo dos letras. ¿Ya? Podemos poner, no sé, dos A, entonces yo voy a hacer una A y probablemente la segunda A me va a salir menos fluida. ¿Por qué se explica esto? Porque en teoría los programas mentales se estarían planificando para poder ejecutar en serie, que sería más difícil que yo digo haz 2L con los dos dedos. ¿Ya? Eso sería más fluido que hacer lo segundo, L y después L. Y que, bueno, a partir de esa idea sería que presentar la nueva serie de letras probablemente también se equivocarían los que hicieron con una mano las dos letras, por el mero hecho de tener una forma de ejecución ya motora en su memoria. Yo lo entiendo un poco como que al final el hecho de que actuamos de una misma forma a una situación familiar. Y eso puede provocar error. O sea, si nosotros, no sé, corremos ante un terremoto y corremos y después, no sé, hay una situación similar que es un temblor, no se explicaría que nosotros estuviéramos corriendo, pero eso podría ser, esa es la segunda respuesta, quizás podría ser más errónea porque es algo más suave. Y esas serían las dos siguientes. Ahora también habla de la psicología social y la emoción, en donde plantea que la idea principal del corporalismo con estos dos enfoques sería que el cómo nosotros entendemos e interactuamos con otras personas también está influenciado por los estados del propio cuerpo. Aquí se describía un experimento interesante en el cual se pide a los participantes que tomen una taza de café caliente o un café helado. Y después de hacerlo se les pide que elijan un regalo si bien para ellos o para el otro. Y lo que se encuentra es que, por ejemplo, los que toman la taza de café no solo son más cálidos con las interacciones sociales, que es como otra versión, sino que además los que toman la taza de café caliente tienden a elegir regalos para otros, mientras que los que toman con café helado, eligen más regalos propios. Entonces, entonces así como que se estaría demostrando que los cambios en el cuerpo, en este caso se habla específicamente de la temperatura, también afecta en el juicio de los otros y el comportamiento social que tenemos con ellos. Y respecto a la emoción, podemos ver que esto afecta en diferentes áreas. Ya vimos en una como afecta en el lenguaje, o sea, en la lectura principalmente, pero entonces puede influenciar en el lenguaje, la cognición y las acciones, como también influye en los contextos sociales a través del reconocimiento emocional. Aquí ponen el ejemplo como un poco muy a la pasada, pero que si alguien sonríe,
quizás lo han topado en el metro, si alguien les sonríe, uno tiende a hacerlo también, como en respuesta. Entonces ahí también estaríamos reconociendo emocionalmente a través de la interacción de otros por medio del cuerpo. Esas serían las tres siguientes. Ahí estaríamos, ya hablamos del desarrollo cognitivo y social, perdón, del desarrollo cognitivo y social, sí, el lenguaje, la memoria y la psicología social y la emoción. Y ya con estas 4 ideas ya estamos viendo que efectivamente el cuerpo sí influencia los procesos psicológicos que nosotros tenemos. De forma quizás consciente o inconsciente lo hace. Bien, el quinto ámbito en el que Gleiber aplica el corporalismo es la resonancia motora, que involucra también a la neurociencia, la neuropsicología, la teoría de la mente y el autismo. Bueno, Gleiber habla específicamente de las neuronas espejo, las cuales serían activas cuando el animal está comprometido con una tarea y cuando el animal observa que hay otro que está haciendo la misma tarea o una tarea similar, ¿ya? O sea que ahí se indica que la resonancia motora se utiliza para poder reconocer acciones, emociones e intenciones de otro. ¿Cómo lo hace? Y es que cuando A observa realizar a B una tarea, la repite, y cuando en esa como repetición entiende lo que es el objetivo y le atribuye ese mismo objetivo a lo que B hace. Independiente de si no es el mismo, eso es lo que hace. Por ejemplo, si pues yo veo a mi hermano que está apilando plato tras plato tras plato en un estante y yo hago lo mismo y después entiendo, bueno, estoy apilando plato por plato por plato, es porque voy a ordenar y es para guardar la loza. Después voy a decir, mi hermano también está apilando la loza para poder ordenar la cocina. Entonces ahí yo estaría atribuyendo una intencionalidad que quizás no está, pero le atribuyo el mismo objetivo. Entonces es por eso que se dice que las neuronas espejos jugarían un rol en la interacción social, contribuyendo a la teoría de la mente, ya sabemos un poco lo que es, y al procesamiento del lenguaje. Y además asociarían con la cognición social y en la mímica con otro. En el sexto ámbito que lo aplica es en la psicopatología y la psicología clínica, donde dice que las características del cuerpo se pueden usar para entender síntomas clínicos. No sé qué tanto profundizar en esto porque creo que es bastante obvio. O sea, por ejemplo, si nosotros vemos a alguien, no sé, con depresión, probablemente vamos a ver síntomas físicos como el cansancio, vamos a ver ojeras porque durmió mal, vamos a ver quizás una incapacidad motora, etc. Entonces, es así como estamos viendo que el cuerpo, como las señales que nos da el cuerpo, también nos ayuda a entender algunos síntomas de algunas enfermedades. Y bueno, por último, el último ámbito donde lo aplica es la psicología educacional aplicada. Y además de que me gustó mucho porque lo encontré muy interesante, dice que la idea principal sería que los símbolos abstractos usados en la educación formal, por ejemplo una A, necesitan estar fundamentados en la experiencia corporal. Entonces aquí el autor hace la distinción entre dos aspectos. El primer aspecto es que cuando el niño aprende sus primeras palabras, la mamá normalmente articula articula la palabra mostrándole el objeto al niño. Entonces si la mamá dice llaves, probablemente va a ir y le va a mostrar llaves. Y el niño va a relacionar las llaves con la palabra. Pero ¿qué pasa? Que el niño cuando está aprendiendo a leer no tiene esto. Y por ende la lectura se vuelve una tarea compleja. Y es porque se pierde esta conexión entre símbolo y referente, que como ya vimos cuando el niño aprende a hablar sí lo tiene. Y propone aquí que para mejorar esta como dificultad debería haber un sistema de aprendizaje de lectura en donde el niño interactúe con los juguetes nombrados. Y acá pone la idea de que, como ya saben, en el segundo texto también habla, y es que si el niño está leyendo una oración de el granjero se subió al tractor y va por el campo, el niño pueda jugar con una figurita de un tractor, con el granjero, para poder atribuirle una acción y para poder saber a qué se está refiriendo. Entonces, cuando se aplicaba esto, lo que se encontró es que hubo una mejora en la comprensión lectora. Y por eso lo encuentro bastante interesante. Pero aquí también estamos viendo al final que el hecho de poder interactuar con un objeto, que volvemos quizás al primer punto, el interactuar con un objeto, y el poder moverlo y el poder saber a qué se refiere con el movimiento, va también
a afectar en nuestros procesos psicológicos, en este caso que sería leerlo. Entonces, las conclusiones del texto, de este primer texto, es que Glenberg, a través de los múltiples estudios que nos muestra en los diferentes ámbitos, logra demostrar que efectivamente el cuerpo sí está íntimamente relacionado con los distintos procesos psicológicos. O sea, la emoción, que es algo corporal, sí se demuestra casi todos los ejes, en los ejes que nombré, como un cambio psicológico altera el cuerpo o viceversa. O sea, el mero hecho de que yo pueda comprender una oración por estar en el mismo estado de ánimo, ya me está diciendo algo de cómo está influyendo. Y no solo eso, por ejemplo, también la emoción influye en cómo nosotros percibimos. Probablemente, si alguien está deprimido, va a haber el día más soleado del verano, el día más, más caluroso, etcétera, como un día súper frío, como un día como desganado, y eso ya también está influyendo en cómo percibimos. Así que eso sería el primer texto de Lemberg, que se va a retomar en varios aspectos en el segundo y voy a pasar a explicar ahora.